Buenos días, emprendedores, amigos de Emprende 504. Bienvenidos a este primer episodio del podcast de Emprende 504. Hoy comenzamos con este nuevo proyecto de podcast con temas, con todo lo que tiene que ver apoyo a emprendedores en todas esas partes de América Latina, especialmente de Honduras. Esperamos que esta serie de podcasts les sean muy útiles a ustedes. Mi nombre es Luis Sevilla, vicepresidente de Emprende 504, y tengo el honor de ser esta mañana el anfitrión del primer episodio de su podcast. Emprende 504 es una iniciativa de apoyo a emprendimientos, a personas que tienen una idea de negocios. Les apoyamos con recursos gratuitos como libros electrónicos. Hemos estado desarrollando webinars en vivo con temas para el manejo de sus finanzas, de su administración, de mercadeo, de sus empresas, para que comiencen, para que monten su empresa. También apoyamos a empresas ya establecidas, pequeñas y medianas, con consultorías para mejorar sus procesos, para mejorar el tema de sus finanzas, para montar mejores campañas de mercadeo que les ayuden a crecer, con tips y estrategias que se pueden implementar en su negocio con la idea de que crezcan. Entonces, si su idea es comenzar un negocio o hacer crecer un negocio que ya tienen, entonces nosotros queremos ser ese apoyo que necesitan para este fin. Emprende 504 es una iniciativa privada. No es una iniciativa relacionada con ningún gobierno o con ninguna organización no gubernamental, sino que somos un grupo de empresarios, emprendedores, que hemos visto la necesidad de recursos que hemos tenido en nuestro proceso de emprendimiento, y también nos damos cuenta que hay otro tipo de carencias que otros emprendedores tienen. Entonces nosotros queremos poner a la disposición de ustedes, emprendedores, ya sea que ya comenzaron con su negocio o que tienen esa espina de emprender, queremos poner a su disposición nuestro conocimiento, nuestro know-how, compartir sobre nuestras experiencias, las dificultades que hemos tenido y cómo hemos hecho para irlas superando. Entonces este es el fin, y un recurso adicional que vamos agregando a nuestras capacitaciones gratuitas, a las consultorías que damos, a los productos que de vez en cuando ofrecemos, es este podcast. Este podcast también tiene la idea de ser un espacio donde compartamos conocimiento, donde compartamos ideas que les inspiren y que les ayuden a hacer crecer su emprendimiento. Bien, comenzamos en una época un poco particular porque todos sabemos que en el mundo estamos siendo afectados por una pandemia, que no es la primera pandemia que afecta a la humanidad, pero ciertamente es la primera que vive nuestra generación. Ya llevamos varias semanas de confinamiento y no sabemos cuántos días, semanas o meses seguiremos tratando de afrontar esta situación. Y bueno, un dicho que debemos tener claros los emprendedores, algo que tenemos que tener muy en cuenta, es que no tenemos que esperar que el momento sea el adecuado para comenzar. Por eso no esperamos a que las cosas mejoren para lanzar nuestro podcast, sino que tenemos que tomar la situación y hacerla mejor. O sea, no esperemos que la situación esté bien para comenzar. Tomemos la situación y saquemos lo mejor que hay disponible de ella. Entonces por eso también no decidimos esperar más, sino que lanzamos el podcast en esta situación, porque queremos tomar una situación, aunque parezca mala, aunque los demás puedan decir que es mala, tomarla y convertirla en algo bueno. Entonces esto nos da pie al siguiente paso, que sería ver qué tema podemos desarrollar en este primer episodio del podcast de Emprende 504. Y vamos a hablar sobre un poco el aprendizaje que tenemos, que nos puede dejar el
esta situación del aislamiento que tenemos por el COVID-19. Bien. Lo primero que tenemos que aprender, que es un dicho muy conocido, que es muy popular, que muchos de ustedes deben conocer, es que lo único constante es el cambio. Lo único que no cambia es el cambio. Y esta situación que estamos viviendo actualmente no es más que otro cambio que tenemos que afrontar. Tal vez algunas empresas nos hayamos visto más afectadas por qué tan repentino fue que nos llegó. Hubo otros que sí fueron precavidos y comenzaron a tomar medidas antes de que se declarara la emergencia, y esto en alguna medida ha logrado impactar menos. Bueno, por ejemplo, yo tengo una oficina y yo de lunes a viernes me desplazaba de mi casa a mi oficina, donde ahí hacía mis labores. No tenía un ambiente propicio para poder trabajar, para poder desarrollar mis actividades. Tenía un buen ambiente de trabajo donde psicológicamente yo estaba adaptado para tener la mayor productividad durante el día, pero también era un espacio donde podía haber colaboración entre emprendedores de distintas áreas, un espacio donde tenía la conexión a internet de alta velocidad que se necesita en este mundo de los negocios, donde tenía bocadillos, café, agua. O sea, es un ambiente ideal para poder trabajar. Entonces, por eso yo me desplazaba todos los días, de lunes a viernes, a trabajar en la oficina. Yo sabía que la enfermedad estaba avanzando hacia varios países y sabía que eventualmente iba a llegar a Honduras. Entonces, tenía que empezar a tomar medidas en relación a esto. No sabía cuándo exactamente, pero sabía que podía llegar. Ahora, yo siento que yo no fui lo suficientemente precavido. En la semana antes de que se declarara el estado de emergencia, yo comencé a tomar la medida de traer mi computadora a casa, porque yo preveía de que algo podría suceder. Y así fue. Un viernes traigo mi computadora y se nos avisa que a partir del lunes todo debe cerrar. Entonces, si yo no hubiera sido precavido, no hubiera traído mi computadora el viernes a mi casa, entonces no hubiera tenido forma de poder trabajar durante estos días. Entonces, esa fue la primera medida. Nosotros no solo en estos tiempos de esta emergencia, tenemos que estar pendientes en los riesgos que hay en nuestro entorno. Por eso Michael Porter, en su análisis de las 5 fuerzas que afectan los negocios, él pide que pensemos en los riesgos y estemos siempre conscientes de los riesgos que hay en el ambiente, porque así podemos ir tomando medidas que nos pueden ir ayudando a mitigar esos riesgos. En cuanto a esto, también nosotros hemos trabajado con ciertos emprendedores y han visto, antes de que comenzara la crisis, habían comenzado les habíamos comenzado a sugerir que su negocio eventualmente iba a necesitar moverse más hacia digital. O sea, no sabíamos que venía esta crisis que estamos viviendo actualmente, pero sabíamos que había oportunidades que se podían adaptar dentro del mundo digital. Entonces empezamos a sugerir que implementen estrategias dentro de su empresa, como sitios web, comercio electrónico, también mejorar la conectividad entre los miembros de la empresa a través de redes para poder trabajar remotamente. O sea, comenzar a utilizar soluciones en la nube para no depender de un espacio físico para poder trabajar. La nube nos permite trabajar en colaboración en distintos archivos, documentos, por ejemplo en contabilidad, sin la necesidad de tener que estar amarrados al punto físico de los servidores locales. Entonces, cuando se presenta esta
situación repentina en que tenemos que aislarnos físicamente unos de otros para evitar el contagio y que la situación pueda ponerse aún peor. Hubo empresas que estaban mejor preparadas que otras, porque aunque no sabían exactamente qué era lo que podía pasar, sí sabían que había herramientas que podían irse equipando, tal vez no solo para prevenir los riesgos de una emergencia como esta, sino para sacar otras oportunidades. Bien, ya antes, desde el año pasado, surgió aquí en Honduras el auge de los servicios de entrega a domicilio. O sea, históricamente estaban las pizzerías que tenían su propio servicio de entrega, pero ya a partir del año pasado vimos cómo surgen estos servicios que llevan comida de distintos restaurantes hacia los clientes finales, y hay un auge en Honduras. Muchos restaurantes ven esa oportunidad de contratar estos servicios para que entreguen su comida a domicilio, y esta fue una oportunidad que les ha dado la oportunidad de poder seguir operando aun cuando tengamos este riesgo para la salud. Entonces, para esta solución aplica para restaurantes, pero también hay otras soluciones que pueden aplicar para otro tipo de empresas. Por ejemplo, las empresas que tienen un sitio web funcional, no un sitio web solo informativo, sino que se hubieran preocupado por tener un sitio web que de verdad les sirviera como una tienda en línea, un espacio virtual que opere como una tienda 24/7, que se preocupen por la experiencia del usuario y la interfaz que puede tener el usuario para que le sea útil, porque si es útil para el cliente, es útil para la empresa, porque le ayuda a generar negocios. Entonces, han visto impactado su negocio en una menor escala que un negocio que no tiene un sitio web funcional. También los negocios que tienen un comercio electrónico han podido seguir operando porque no dependen de su locación física para poder vender. Entonces, si el negocio tiene un comercio electrónico que admite procesar los pagos de forma virtual y tienen su sistema de logístico mediante el cual pueden entregar el producto a sus clientes, pueden seguir operando a pesar de que los negocios físicos tengan que estar cerrados. Entonces, cuando nosotros valoremos en adquirir este tipo de activos, por ejemplo un software de contabilidad que lo puedo tener alojado localmente, lo puedo tener en la nube. Cuando yo pienso en hacer esa inversión, tengo que pensar también en los riesgos que esta tecnología, que estas herramientas me pueden ayudar a solventar en mi negocio. O sea, muchos están pidiendo, y es entendible, ¿no?, que haya muchos negocios que no pueden tener ingresos en este momento y que tienen que pagar planilla y que hay gastos fijos que siempre hay que pagar porque no pueden vender, y tal vez hayan tenido la oportunidad de equiparse con las herramientas necesarias antes para poder hacer frente a esta situación, pero los tomadores de decisiones dentro de la empresa lo vieron más como un gasto, más como una oportunidad, porque les vuelvo a decir que no es solo una forma de mitigar el riesgo ante una emergencia como esta. O sea, puede haber muchos tipos de emergencias, hay desastres naturales, en nuestro país lo vemos y creo que pasa en toda América Latina, situaciones políticas que pueden afectar la operación de los negocios. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes y conocer cuáles son las herramientas que hay disponibles, que se están desarrollando, que yo puedo implementar dentro de mi negocio, que tal vez me incurran un poco más de gasto, pero tengo que pensar si ese gasto vale la pena, si me puede ayudar a vender en una situación crítica, en caso de que mis competidores se vuelvan más fuertes. O sea, si mis competidores tienen herramientas que les permiten operar en situaciones en las que yo no puedo, ellos tienen una ventaja competitiva sobre mí. Entonces tengo que aprender a luchar por esto.
Tengo que aprender a ver las ventajas de cada inversión para que las inversiones no se conviertan en gastos. Porque hay muchas empresas que le tienen miedo, por ejemplo, a un sitio web porque no le ven uso. Porque y hay que decirlo, hay personas que han visto en la programación y desarrollo de sitios web una oportunidad para hacer sus negocios. Pero en ese afán de solo vender sitios web, no se preocupan en hacer sitios web funcionales que de verdad les ayuden al negocio a crecer. Entonces, también hay que conseguir un buen desarrollador de software, ya hablando en las herramientas en general, ya sea un software de contabilidad, un software de mercadeo, un sitio web, una estrategia de mercadeo, ya sea en digital o en tradicional. Las cosas buenas son un poco más caras, pero si de verdad nos van a dar los resultados que nosotros esperamos, entonces vale la pena hacer esa inversión. O sea, los emprendedores tenemos que ser astutos, saber valorar cada cosa en su verdadera dimensión, analizar qué beneficios voy a poder sacar de una inversión para no invertir de más. Porque el segundo activo más importante que tenemos y más escaso que tenemos es el dinero. Y digo el segundo porque tenemos que aprender que el recurso más escaso y más valioso que tenemos no es el dinero, sino que es el tiempo. Entonces también vale la pena invertir. Cuando nosotros hagamos una inversión y vemos si esa inversión me ayuda a ahorrar tiempo, y en ese tiempo que yo he ahorrado porque hice una inversión en alguna herramienta, alguna solución, ese tiempo yo lo puedo invertir también en mi negocio para poder generar más dinero. Entonces, estos son dos conceptos que tenemos que tener claro. El recurso más escaso que tenemos es el tiempo. El segundo es el dinero, que sí es importante. Entonces, si yo puedo sacrificar dinero para ganar más tiempo y en ese tiempo generar más dinero, es una inversión que definitivamente vale la pena. Entonces no pensemos, yo creo que uno de los primeros cambios que nos tiene que ayudar esta crisis que estamos viviendo actualmente es que nos demos cuenta que no es el dinero el recurso más valioso que tenemos, sino que es el tiempo. Bien, volviendo al tema de las herramientas, bien, ya nos dimos cuenta que hay una serie de herramientas que si hubiéramos podido ver el futuro, capaz muchos si hubieran invertido en tener software de contabilidad, en software que me permite compartir archivos, software que me permite reunirme virtualmente con mis compañeros de trabajo, con mis clientes, con mis proveedores, soluciones tecnológicas también que me ayudan a vender a pesar de que no pueda tener abierta mi tienda físicamente. Entonces lo que tenemos que aprender, y con lo que empecé esta pequeña reflexión, es que que lo único constante es el cambio. Entonces tenemos que estar preparados. Aún cuando logremos superar esta crisis, porque la vamos a superar, mucha gente lo ve esto como que es algo apocalíptico, como el fin del mundo, pero la verdad es que la humanidad ha vivido pandemias peores y ha estado menos preparada y ha logrado superarlas. Tal vez la peor pandemia que ha ocurrido hasta ahora en la historia de la humanidad es la de la Yersinia pestis, que acabó con el 25% de la población mundial allá por los años 1500, y la humanidad sobrevivió. Entonces, y bueno, la situación ahora que nos toca a los emprendedores viviendo en el hoy, el aquí, ahora, es cómo vamos a salir de esta crisis, cómo la vamos a afrontar, porque ya sabemos que la vamos a superar, pero cómo va a estar nuestra situación cuando salgamos. Bien, lo que yo les quería decir es que cuando la superemos, es que las cosas van a haber cambiado. El normal no va a ser el mismo normal de antes. Entonces, ¿qué lecciones hemos aprendido de esta crisis? ¿Vamos a seguir pensando que el dinero es el activo más importante que tenemos, o nos vamos a dar cuenta que es el tiempo? Y el tiempo no solo en términos de
de negocio, ¿no? Porque empezar a ver qué procesos nos consumen más tiempo del que deberían y podríamos estar generando más dinero en actividades que me hacen perder más tiempo. Pero también el tiempo con nuestra familia. O sea, tenemos que aprender también a ser eficientes en nuestro trabajo para dedicarle la cantidad de horas justas al día al trabajo, porque al final nosotros no vivimos para trabajar, sino que trabajamos para vivir. Entonces tenemos que aprender a ser eficientes y productivos en el tiempo que nosotros vamos a destinar a trabajar, para tener tiempo para compartir y hacer las cosas que nos gustan, compartir con la familia, tener actividades de esparcimiento. Entonces, bueno, esta mañana este era el mensaje que yo les quería compartir en este primer episodio de nuestro podcast. Como les decía al inicio, Emprende 504 es una iniciativa privada. Esto quiere decir que entendemos, sabemos lo difícil que es ser un emprendedor, lo que es ser un empresario. No estamos alineados con ningún interés político. Solo somos emprendedores que sabemos lo que cuesta empezar, sabemos lo hostil que es el ambiente y queremos poner a disposición de otros emprendedores nuestro conocimiento, nuestro expertise, el know-how que tenemos, las soluciones que hemos aprendido a encontrar a nuestros problemas, para que sea más fácil para ustedes llevar este proceso de emprendimiento. Que nosotros creemos en el emprendimiento porque sabemos que es la mejor forma de crear fuentes de empleo. Y nuestras sociedades de América Latina, uno de los problemas más grandes que encuentran es la generación de empleo. Sabemos que la inversión en la industria privada es la mejor forma de vencer el desempleo. En muchos países dependen mucho del empleo de parte gubernamental, pero esto lo único que crea es más gasto para el Estado, que se paga con el impuesto de todos. Si la empresa privada empieza a generar empleo, creemos que son condiciones más justas, se puede beneficiar a más familias, se puede hacer más competitiva la economía, se puede agilizar más la economía y las economías terminan creciendo, y en economías que crecen hay más salud para todos, educación para todos y un mejor estilo de vida para todos. Esto es todo lo que tenemos por el día de hoy. Les deseamos una excelente semana a todos y nos reencontraremos la próxima semana con el segundo episodio del podcast de Emprende 504.